Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. Soy Pachi Valencia. Espero que estén teniendo una buena semana. En nuestro último programa conocimos un poquito más sobre el candidato republicano Vivek Ramaswamy, su postura sobre China y Taiwán y si cree que realmente será un candidato republicano que marque la diferencia en las primarias. Y luego de la conversación, les pedí que nos dejen sus comentarios y que nos cuenten lo que piensan sobre este candidato millennial. Y estas fueron sus opiniones públicas. Aroalve dice: ya había visto algunas entrevistas de Vivek en inglés y se expresa muy bien. Cualquier pregunta que le hacen siempre la contesta con mucha claridad y tiene sentido. Carmen Vizcaíno 4669 dice: me encanta ese candidato más que DeSantis. Ojalá Trump lo lleve con él. José Francisco Barrios Moreno dijo: un Bukele norteamericano. Celia Salas 8405 dice: Vivek me parece buen candidato, pero Donald J. Trump conoce muy bien USA, conoce muy bien a sus adversarios, tiene la fuerza, la seguridad, la certeza y el carácter para enfrentar lo que venga y no se raja por nada ni por nadie. Agnes Rita Sila Gibocor 3477 dice: Vivek muy inteligente, me gustaría verlo como vicepresidente al lado de Trump y después futuro presidente. Muchas gracias a todos por dejarnos su opinión. Ahora seguimos con la cobertura presidencial 2024. Roger Simon, del programa de Epoch TV The Presidential Roller Coaster 2024, viajó hasta Memphis, Tennessee, para conversar con el candidato demócrata Robert Kennedy Jr. RFK Jr. apareció casi de la nada, en un periodo donde muchos dirían que el Partido Demócrata se ha ido tanto hacia la izquierda que se han olvidado ya de ser el Partido Demócrata. Y en medio de esto llega Bobby Kennedy para esencialmente resucitar el partido y devolverlo a los viejos tiempos, donde era el partido de los Kennedy. Para mucha gente de esa generación, ese fue probablemente uno de los periodos de más optimismo en el país. Recordemos un poco. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Pero este periodo se vio ensombrecido, por supuesto, tras el asesinato de su tío John F. Kennedy y de su padre Robert F. Kennedy mientras era candidato presidencial demócrata. En esta primera parte de la conversación, Bobby Kennedy habló sobre la medida que tomó la administración Biden de enviar 3,000 reservistas a la guerra en Ucrania el pasado mes de julio. Este fue el análisis que dio RFK Jr. Es como un paso más hacia la Tercera Guerra Mundial. Los Estados Unidos, donde yo crecí, era una autoridad moral en todo el mundo. Y hace unos meses anunciamos el envío de uranio empobrecido a Ucrania, lo que debería considerarse un crimen de guerra. Hay 100 naciones que consideran las bombas de racimo un crimen de guerra. Hace un año, Jen Psaki, la exsecretaria de prensa del presidente, cuando le preguntaron sobre el uso de bombas de racimo por parte de los rusos en Ucrania, ella dijo que eso era un crimen de guerra. Y entre esa vez y ahora, un año después, lo estamos haciendo. ¿Cómo es que de repente dejó de ser un crimen de guerra? Entonces, ¿cuál es tu análisis? ¿Por qué haría esto Biden? Bueno, porque quieren la guerra. Sabemos quién la quiere. Son los neoconservadores de la Casa Blanca, la misma gente que nos dio la guerra de Irak en 2001 y 2002. Robert Kagan y el grupo que diseñó este plan para la posguerra fría. Y su creencia esencial es que Estados Unidos ganó la Guerra Fría y por lo tanto tenemos derecho a gobernar el mundo durante un siglo más o menos. Y que debemos utilizar nuestro poder militar superior como la única superpotencia mundial, cosa que ahora ya no somos, pero lo fuimos durante un breve periodo, para dominar el mundo y someterlo a nuestro control. Gastamos $8 billones en esa iniciativa. Si incluyes todas las guerras, estas guerras desbordadas en Yemen, Libia, Siria, Pakistán y Afganistán, gastamos $8 billones. ¿Y qué conseguimos con ello? Dejamos a un Irak peor de lo que lo encontramos. Matamos a más iraquíes que Saddam Hussein. Probablemente matamos a 1 millón de iraquíes. Hoy Irak es un Estado-nación incoherente. Es una guerra entre los escuadrones de la muerte, chiíes y suníes.
lo empujamos a un estatus de delegado con Irán, que es exactamente el resultado que intentamos evitar durante los últimos 30 años. Y creamos a ISIS, enviamos 2 millones de refugiados a Europa y desestabilizamos todas las democracias en Europa durante toda una generación. Los disturbios que ocurrieron en Francia, que amenazaban con derrocar al gobierno francés, son un resultado directo de nuestra guerra en Siria. El Brexit es un resultado directo de nuestra guerra en Siria. Así que estos son los efectos de estas guerras, y está claro que no están haciendo a Estados Unidos más seguro. No nos están haciendo más queridos en el mundo. En su lugar tienes a China, que durante el mismo periodo en que gastamos 8 billones bombardeando puertos y ciudades, y aeropuertos y carreteras, los chinos estaban por todo el mundo construyendo aeropuertos, carreteras y puertos, y descuidamos América Latina durante 15 años. Y ahora China es el acreedor dominante en casi todos los países latinoamericanos y el socio comercial dominante. Así que nos han robado el almuerzo proyectando poder económico por todo el mundo, en lugar de proyectar poder militar, que ha sido nuestra estrategia y la estrategia neoconservadora que no funciona. Y ahora lo estamos redoblando en Ucrania, que tiene más armas nucleares que nosotros. Y hemos empujado a Rusia al abrazo de China, lo que no es un buen resultado en política exterior para nosotros. Hemos fortalecido a Putin. Las encuestas de popularidad de Putin están por las nubes, superan el 90%. Y todo el propósito era, vamos a debilitarlo con sanciones, vamos a balcanizar Rusia, y entonces podremos controlarlo todo. Y han hecho exactamente lo contrario. En lugar de eso, han expuesto a la OTAN como un tigre de papel. A inicios de este año, Kennedy saltó a los titulares cuando volvió a afirmar públicamente que cree que la CIA mató a su tío. Sin embargo, el informe de la Comisión Warren, publicado hace más de 50 años, concluyó que fue Lee Harvey Oswald quien fue el único hombre armado en el asesinato de Kennedy en 1963. El 8 de mayo, Kennedy escribió en Twitter que Biden debía hacer públicos todos los archivos del gobierno relacionados con este asesinato, afirmando que la Casa Blanca sigue guardando miles de páginas con muchas tachaduras, incluidas 44 páginas relacionadas con un sombrío agente de la CIA y un programa encubierto que tuvo contacto con Lee Harvey Oswald apenas unos meses antes de que mataran a mi tío. El candidato presidencial demócrata también dijo en junio que es consciente de la posibilidad de que la CIA pueda asesinarlo. Esto fue lo que Bobby le dijo a Roger Simon sobre qué haría con la CIA y el FBI si llega a la Casa Blanca, y también conversó sobre su postura frente al tema de la salud, algo de lo que también fue muy vocal. Veamos. ¿Cómo afrontamos el hecho de que nuestro país, quizá desde la muerte de tu tío, haya sido tomado por la CIA y el FBI, y no por gente que se presenta a las elecciones como tú, sino por otra fuerza? Es decir, imaginando que ganas, ¿cómo romperías con eso? ¿Sabes? La muerte de mi tío fue realmente un punto de inflexión en este país. Y si recuerdas a Eisenhower, el 17 de enero de 1961, que fue mi 7º cumpleaños, estuve en Washington, D.C., 3 días antes de la toma de posesión de mi tío a la presidencia, a la que asistí. Y Eisenhower le advirtió al país sobre la toma del poder de nuestro gobierno, la subversión de nuestra democracia por un complejo industrial militar. Él había intentado poner fin a la Guerra Fría. Y después de ello, Eisenhower dijo la gran mentira. Y los estadounidenses se dieron cuenta de que su gobierno les mentía por primera vez. Y ese esfuerzo por acabar con la Guerra Fría se vino abajo. Mi tío intentó renovarlo. Después de la muerte de mi tío ordenó a todas las tropas, un mes antes de morir, ordenó la salida de todas las tropas de Vietnam con la Orden de Seguridad Nacional 263. Una semana después de su muerte, el complejo militar industrial se reafirmó y Johnson revocó esa orden. Y al año siguiente envió 250,000 soldados a Vietnam. Luego mi padre se postuló contra Vietnam y lo mataron.
Martin Luther King hizo campaña contra Vietnam y lo mataron. Y esos traumas, la muerte de mi tío, la muerte de Luther King, la muerte de mi padre, luego el trauma del propio Vietnam, el trauma posterior del 9/11 y finalmente el trauma de la COVID, nos empujó por ese camino hacia la dominación total por parte del complejo militar industrial, transformando a Estados Unidos de un estado imperial en el extranjero a un estado de vigilancia y seguridad dentro del país. Y ahí es donde estamos hoy. Quiero volver a la pregunta que te estaba haciendo. Por todos los que morimos por este reinicio, ¿desmantelarías a la CIA o al FBI y empezarías de nuevo? No. La CIA. Si quieres saber específicamente qué haría con la CIA, Sí, me encantaría. voy a dividir la CIA en dos agencias. Una es la División de Espionaje, que es lo que se supone que era la CIA antes, que es la recopilación de inteligencia y análisis que el presidente necesita. Y necesitamos tener buena inteligencia para nuestro país y buena información en la que basar nuestra política exterior. Pero la parte realmente peligrosa de la CIA, y mi padre lo reconoció, mi tío lo reconoció, y mi padre iba a hacer lo mismo, es la división de planes, que es la clandestina de la división de operaciones, que se encarga de los asesinatos, de amañar elecciones, sobornar a funcionarios públicos, controlar los medios de comunicación, llevando todo ese juego sucio en todo el mundo. Tienes que separar esas funciones en agencias, de modo que la división de espionaje mire por encima del hombro de la división de planes y observe los efectos secundarios y diga, bueno, ustedes mataron a ese terrorista con un ataque de dron en Afganistán, pero tiene 12 hermanos, y ahora todos están llevando chalecos suicidas y causando todos estos problemas. Así que eso resolvió un problema, pero creó 10 nuevos. Y desgraciadamente, la CIA nunca tiene en cuenta esos efectos secundarios. Sí, vayamos ahí. Solo para que conozcan la historia de esta misteriosa entrevista, nos hemos estado moviendo para estar un poco más frescos. Así que pronto verán más cortes de video, como Jean-Luc Godard. En fin, pasemos al hermano del crimen, el FBI, que ha estado en el punto de mira de mucha gente, como bien sabes. ¿Qué harías con eso? Sabemos que la historia de tu padre con el FBI no fue una historia feliz. Siempre ha existido la preocupación de que si tienes una agencia de policía nacional, esta se convertirá en un arma política del presidente para servir a una agenda política. Y ese fue un temor desde el principio de su creación, en 1947, cuando tanto el FBI como la CIA fueron autorizadas. Todos los republicanos y demócratas estaban muy preocupados porque decían que estas agencias de policía nacional son una característica de los regímenes totalitarios, como la Stasi en Alemania del Este, la KGB en Rusia. Y hemos tenido un problema desde al menos los años 60, de que el FBI se convierte en un arma contra la disidencia política. Y luego, hubo reformas en los años 70 y 80 de una serie de directores del FBI tras la muerte de Hoover, que intentaron despolitizar la agencia, pero ahora está fuertemente politizada. Vimos al FBI legitimando gran parte del Russiagate, la propaganda contra Trump, y no soy fan de Trump, pero no creo que el FBI deba desplegarse contra ningún candidato presidencial, esté o no yo de acuerdo con ese candidato. Y el dossier de Steele y todas estas cosas. Ahora sabemos que el informe de Durham ha demostrado que mucho de ello era falso, que era propaganda instigada por las personas dentro de esas agencias. Y fue en ambas. La CIA también participó. Hubo 60 agentes de la CIA, funcionarios de alto nivel, firmando una carta pública diciendo que la laptop de Hunter Biden era falsa, que era desinformación rusa, cuando o bien no lo sabían, o sabían que era mentira.
Y eso es algo que no deberíamos tolerar en política. ¿Crees que deberían ser castigados por eso? Sí, claro, deben ser castigados. Y si no puedes castigarlos directamente, necesitas al menos tener comités de la verdad y la reconciliación para que procesen esto, que lo muestren al público y hagan que todo el mundo sepa la verdad sobre todas estas cuestiones que preocupan a la gente. Muy interesante todo esto. Pasamos al tema de la salud, porque creo que la audiencia del Epoch Times, como probablemente sepas ya que Jan y otras personas te han entrevistado en numerosas ocasiones, está muy interesada en lo que ocurrió durante la COVID. Y muchos de ellos, como yo, han leído y admirado tu libro sobre Fauci. En una presidencia Kennedy, ¿cómo abordarías el papel del gobierno y la salud? Porque parece que es un área muy arriesgada. No es tan arriesgada, pero hay un problema. Las agencias reguladoras, que solían ser las agencias de referencia para la investigación científica y para el tratamiento, han sido capturadas por la industria farmacéutica y en lugar de promover la salud pública, promueve los intereses comerciales de esas empresas farmacéuticas. Y parte de ello se debe a estos terribles enredos financieros que tienen con la industria. ¿Cómo se debería poner fin a esto? ¿Crees que debería detenerse con legislación o puede detenerse por vía ejecutiva? Hay que derogar la ley Bayh-Dole. Hablas a menudo de que eres un Kennedy demócrata y presumo de ello que quieres revivir esa época, esencialmente, ya sea bajo tu nombre o... Bueno, quiero devolver al Partido Demócrata sus valores fundamentales. ¿Cómo protegemos el medio ambiente? ¿Cómo protegemos a la clase media estadounidense? ¿Cómo protegemos los derechos de las mujeres? ¿Cómo protegemos los derechos de las minorías? ¿Cómo hacemos para restaurar nuestras relaciones con las comunidades, con el suelo? ¿Y cómo proporcionamos aire limpio y agua limpia a nuestros hijos? Y vidas enriquecedoras y las mismas oportunidades de dignidad y enriquecimiento y prosperidad y buena salud, como las oportunidades en las comunidades que nos dieron nuestros padres. Para terminar un poco, porque creo o tengo la sensación de que el público, el estadounidense, independientemente de su partido, anhela un nuevo tipo de bipartidismo y menos de esta guerra. Vivimos en un país en el que las familias ya no se hablan. ¿Sientes eso? ¿Sientes que tu candidatura puede ayudar a abordar eso? Sí, el propósito de mi candidatura es volver a unir a los estadounidenses, centrarnos en los valores que todos compartimos y dejar de centrarnos tanto en los problemas que nos separan y hacen que nos odiemos. Gracias por esto, señor. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer escucharte hablar. Gracias. El Kennedy más joven anunció su campaña presidencial en abril y desde ese momento ha cosechado un modesto apoyo entre algunos votantes demócratas. Al día siguiente de esta conversación, Bobby Kennedy se presentó en el Freedom Fest 2023, un evento anual que busca la máxima libertad para todos. A los libertarios les encanta. Aquí nuestro corresponsal Roger le preguntó a la gente qué pensaba sobre Bobby Kennedy. Veamos. Estamos aquí para entrevistar a Robert F. Kennedy Jr. ¿Qué opinan de...? De hecho, él es un católico muy devoto. ¿Qué opinan de su campaña? Es muy interesante ver el estado actual del Partido Demócrata. Hablaré como yo mismo a un nivel más personal. Robert Kennedy Jr., como católico devoto, tendrá que enfrentarse al hecho de que el Partido Demócrata y en general esta nación se están volviendo más seculares. Estamos aquí entrevistando a Robert F. Kennedy Jr. y tenemos mucha curiosidad por saber cuál es la opinión de esta gente del Freedom Fest sobre su candidatura. No estoy segura de poder hablar en nombre de todos, pero estoy muy contenta de ver a un candidato populista en el bando demócrata y me entusiasma quién es y lo que representa y escucho todos sus discursos y lo apoyo. Me ha sorprendido gratamente su opinión a las vacunas obligatorias. Eso sí que me preocupa. Me preocupa sobre todo por mis hijos. Tengo a este niño y a otro mayor. Y me gustaría que las cosas fueran un poco más transparentes y probadas antes de imponerlas arbitrariamente a todos.
La Stasi, hacia allí se dirigen los Estados Unidos si no tenemos cuidado. Saben, fui un poco cínico cuando llegamos aquí en el coche y hablé de la mala asistencia, de lo malo de Memphis, bla, bla, bla. Pero en realidad es muy divertido pasear por las exposiciones y ver a tanta gente preocupada por la libertad. No puede evitar hacerte sentir bien. Y creo que parte de la actitud positiva hacia la candidatura de Kennedy y de muchos de los que están aquí tiene que ver con el hecho de que es el primer demócrata que habla de libertad y libertad de expresión en mucho tiempo. Hablando de eso, está a punto de hablar. Y será mejor que echemos un vistazo. Muchas gracias a todos. Soy Robert Kennedy y me postulo a la presidencia de los Estados Unidos. Y estoy muy contento de estar hoy con todos ustedes, buenos libertarios, en el Freedom Fest. Una encuesta de Harvard-Harris del 23 de julio muestra que Bobby Kennedy tiene un índice de favorabilidad más alto que cualquier otro candidato a presidente. Esa encuesta se publicó días después de que Kennedy asistiera a una audiencia en el Congreso sobre la censura del gobierno federal. Los demócratas intentaron cerrar la audiencia al público, acusando a Kennedy Jr. de hacer comentarios antisemitas y antiasiáticos. Veamos una parte de su intervención. He luchado más ferozmente por Israel que nadie. Y se me está censurando aquí a través de este objetivo, a través de difamaciones, a través de interpretaciones erróneas de lo que he dicho, a través de mentiras, a través de la asociación, que es una táctica que todos pensábamos que había quedado desacreditada y de la que se había prescindido tras las audiencias Ejército McCarthy en los años 50. Tenemos que dejar de intentar destruirnos unos a otros, de marginarnos, de demonizarnos, de atacarnos los unos a otros. Tenemos que encontrar ese lugar dentro de nosotros, de luz, de empatía, de compasión. Y sobre todo, tenemos que elevar la Constitución de los Estados Unidos, que se escribió para tiempos difíciles y que tiene que ser la brújula principal de todas nuestras actividades. Muchas gracias. Señor presidente. Señor presidente, me gustaría plantear una cuestión de orden. Puede plantear su cuestión de orden. Cuestión de orden según el artículo 11, cláusula 2 de la Cámara, que el señor Kennedy está incumpliendo. Propongo que pasemos a sesión ejecutiva porque el señor Kennedy ha hecho repetidamente comentarios despreciables, antisemitas y antiasiáticos tan recientemente como la semana pasada. Por ahora, Bobby Kennedy sigue bloqueado de sus cuentas de Instagram y Facebook. El demócrata también continúa suscitando polémica por sus posturas. Hace unos días dijo que si era elegido, apoyaría una prohibición nacional del aborto luego de los primeros 3 meses de embarazo. Al día siguiente, un portavoz de su campaña declaró que Kennedy había malinterpretado la pregunta del reportero. Es posible que Bobby Kennedy siga teniendo algunas fuerzas poderosas en su contra en esta campaña, como las grandes farmacéuticas y posiblemente la CIA. ¿Y usted qué opina sobre la candidatura de Bobby Kennedy? ¿Cree que una posible victoria suya traiga de vuelta al Partido Demócrata de antaño? Vamos a seguir posteando sus comentarios. Así que gracias por acompañarnos en un episodio más de Opinión Pública. No olvide compartir este episodio, así la verdad puede llegar a más personas. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches.